Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Hoy seguimos, o el Señor sigue hablándonos acerca de la oración, y espero que usted, cuando terminemos esta serie de enseñanzas acerca de la oración, que se llaman Señor, enséñanos a orar, entonces usted termine siendo una persona muy entendida en cuanto a la oración. Hoy vamos a seguir con Señor, enséñanos a orar. Porque si los discípulos en Lucas 11:1, ahí lo van a tener, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Mire, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían a Jesús orando. Primero, Jesús oraba. Si Jesús oraba, entonces es importante. Dio ejemplo de oración, de que era un hombre de oración. Y porque vieron y entendieron que el secreto de la vida, del poder de Dios y la vida victoriosa de un creyente estaba y empieza por la oración, no hay de otra. Y entonces el Señor empezó a hablarles algunas cosas que hoy hace 3 semanas empezamos a hablar. Usted las puede conseguir, por si usted no ha estado. Las últimas 3 predicaciones ya están en YouTube. Señor, enséñanos a orar 1, enséñanos a orar 2, enséñanos a orar 3. Esta es enséñanos a orar 4, y es muy probable que haya una enséñanos a orar 5 y ya no más, porque si no ya, ¿verdad?, nos embotamos de tanto enséñanos a orar. Tenemos que orar más bien. Ok, vamos entonces a hablar de la oración ineficaz. Hace 8 días terminamos hablando de la oración eficaz del justo puede mucho, que es un versículo que menciona a la gente mal y dice: es que, hermano, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Sí, pero la oración eficaz. Pero vamos a estar tocando, porque a veces es necesario ver el contrario o la contraposición de algo para entender bien acerca de la oración ineficaz. Vamos a hablar de eso. Y lo primero que quiero decirles es que la oración será eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto para nuestra obediencia. Porque he oído muchas oraciones mal hechas que simplemente lo que están haciendo es sustituyendo lo que le toca hacer a la persona. Y le tengo varios ejemplos aquí para que usted los escuche. Aquí tengo una lista de oraciones erróneas que hace la iglesia o ha hecho la iglesia. Yo he sido o me considero un hombre de oración junto con mi esposa, y hemos estado como iglesia perteneciendo al Movimiento Nacional de Oración por muchos años, que ahora está como disuelto, una cosa así, hay que volver a retomar el asunto, pero por años participamos de eso y nos mandaban las listas de oración de cada mes, y de aquí voy a tomar del Movimiento Nacional de Oración lista de peticiones que a veces yo decía: pero Dios mío, ¿cómo es esto? Voy a mencionarles algunas. La gente ora a Dios así: Señor, oramos para que asumamos la responsabilidad de sembrar la palabra. ¿Usted cree que está bien esa palabra, esa oración? Pedirle a Dios que asumamos la responsabilidad de sembrar la palabra. Eso le toca a usted, eso nos toca a cada uno. Usted no tiene que orar por eso. A eso me refiero cuando les digo que la oración será eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto para nuestra obediencia. ¿Qué está diciéndonos el Señor? No, vayan. Yo voy a estar con ustedes, vayan, prediquen la palabra. Recibiréis poder para que prediquen, para que testifiquen, pero no oren tanto a mí, hagan. Eso es lo que dice Dios.
La gente también ora así, Padre, Señor, oramos para que seamos un buen templo del Espíritu Santo. Yo tomé de ahí estas oraciones, o sea, yo no las estoy inventando. Para que seamos un buen templo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que le toca a Dios responder esa oración? O sea, ¿qué tiene que hacer Dios? No puede. Dios no puede hacer que usted sea un buen templo del Espíritu Santo. Ya le dio el Espíritu Santo y usted es el templo, pero a usted le toca ser buen templo del Espíritu Santo. Usted no puede orar por eso. Ya a usted le toca ser obediente, sujetarse a Dios y honrar al Señor en este templo. Y no meterle cosas a este templo que van a deshonrar a Dios que está en este templo. Cuando hablo de meterle cosas, es que se le meten cosas por los ojos al templo, se le meten cosas por los oídos al templo, se le meten cosas hasta por la boca al templo. Lo que usted haga con sus manos, lo que usted haga con sus pies, todo eso contamina el templo del Espíritu Santo. Y hasta lo que usted habla también contamina el templo de Dios. Entonces me toca a mí ser un templo digno para Dios. Y también la gente ora para que cada creyente se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. No, Dios seguro a veces dice, ay no, o sea, están en otra sintonía. Le toca a cada uno. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Le toca al creyente, le toca a cada persona tomar su cruz cada día. No es cuestión de Dios. A nosotros nos toca morir cada día. El Señor no nos hace morir. Nosotros somos los que mortificamos este templo, o esta carne, mejor dicho. También la gente ora para que se quite toda murmuración y celo en la iglesia. Está difícil, ¿verdad? Eso le toca a cada cristiano hacerlo. Para que la iglesia sea obediente, la gente ora para que la iglesia sea obediente. O sea, a Dios le toca, Dios tiene la responsabilidad de hacer que la iglesia sea obediente. O sea, si la iglesia no es obediente, es responsabilidad de Dios. En pocas palabras estamos diciendo eso. ¿Sí? Es como lavarse las manos, es eso. La oración será eficaz cuando cuando le demos la responsabilidad de eso a otro y nada más oremos. Señor, oramos para que la iglesia se consagre. Señor, oramos para que la gente se convierta. ¡Ay! Señor, oramos para que no haya asesinatos. Señor, oramos para que nos ayude a tener comunión con Él. Ayúdanos, Señor, a tener condiciones para entrar en el lugar santísimo. Esa es una oración. No, las condiciones para entrar en el lugar santísimo ya Jesús las ganó por nosotros, pagó el precio para que el lugar santísimo estuviera abierto para nosotros, para hallar gracia y misericordia. Nosotros nos toca ir. Señor, ayúdanos a ser limpios, blancos y puros. Bueno, y entonces en esta enseñanza tengo aquí 15, en algún momento lo prediqué, pero creo que le agregué y le quité algo aquí a esto. Los 15 Dios no puede en la Biblia. ¿Cómo Dios no puede? Sí, hay cosas que Dios no puede. Dios no puede, estoy hablando en términos de que, por supuesto, Él es todopoderoso y pudiera hacerlo, pero Dios nos deja a nosotros esa responsabilidad, porque nos toca a nosotros, no a Él. Dios no puede hacer cosas por nosotros, lo que nos toca hacer a nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Entonces el primero es, Dios no puede perdonar por nosotros. De esto ya hemos hablado bastante en las otras predicaciones. Les leo los versículos. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo que perdonar contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, Dios no puede perdonar por nosotros, le toca a usted perdonar. Le toca perdonar y también, yo le agrego, le toca a usted pedir perdón. Ok. Dios no puede, la segunda, para avanzar un poquito. Dios no puede amar por nosotros.
Vea qué importante es esto. Dice, usted no le puede decir, Señor, dame más amor para amar más. No, hermano y hermana, si usted tiene a Cristo, ya tiene el amor de Dios en su vida, en su corazón. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted tiene el Espíritu Santo es el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones. Entonces, si usted no puede amar, examínese. Si es que el Espíritu Santo tal vez no está en usted. Porque si usted no tiene la capacidad de amar, seguramente Dios no está en usted, porque Dios es amor. Mire lo que sigue diciendo, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No lo digo yo, lo dice literal la Biblia. Entonces, Dios no puede amar por usted. Ya le dio lo que usted necesita para que usted ame. El Espíritu Santo derramado en su corazón. Y si usted no ama, es porque entonces no ha nacido de Dios y necesita nacer de Dios para que el amor de Dios sea derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Amén. Vea que aquí le decimos las cosas tajantemente. Bueno, ¿qué no puede hacer Dios también? Dios no puede tener fe por nosotros, hermanos. Porque siempre la Biblia, usted lo lee especialmente en el Nuevo Testamento, Jesús en los Evangelios, le pide y le demanda a la gente que tenga fe. ¿Sí o no? Ten fe, por tu fe fuiste sanado. Si tuvierais fe, como el grano mostaza, etc. Entonces, por ejemplo, si usted le dice, Señor, dame más fe, ¿quién sabe si esa oración está bien? Porque dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo, voy a decirlo de esta forma, si la fe fuera responsabilidad de Dios en la vida de nosotros, entonces si yo no tengo fe, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de Dios. Y entonces si yo desagrado a Dios, no es mi responsabilidad, es porque Dios no me dio fe. ¿Me estás entendiendo o me estoy dando a entender lo que quiere decir el versículo? El versículo nos dice que tengamos fe, que pongamos en práctica la fe. Dios no nos puede dar más fe, pero sí nos puede ayudar a aumentar la fe. ¿Cómo nos puede ayudar a aumentar la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios aumenta nuestra fe a través de la palabra, a través de los testimonios de hermanos que paran adelante y dicen, Dios hizo esto y esto en mi vida, Dios me sanó, Dios hizo esto otro, Dios me sacó de este problema en que estaba metido, Dios pagó las cuentas que yo no podía pagar o me ayudó a salir de aquello, qué sé yo, todas las cosas que se puedan testificar. Eso aumenta nuestra fe, por eso necesitamos nosotros estar reunidos y congregarnos, animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la Biblia, no dejemos de congregarnos por eso. Dios usa a la iglesia, Dios usa la palabra, etc. Bueno, 4. Dios no puede obedecer por nosotros, porque alguien puede decir, Señor, hazme obediente. No, Dios no puede obedecer por usted, ni tampoco puede hacerle obediente. Dios hace una obra grande y sobrenatural cuando usted nace de nuevo. El Espíritu Santo viene a su vida y ya tiene la naturaleza de Dios viviendo en usted. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene toda la capacidad y las armas de Dios que se necesitan para ser obediente. No puede decir que no. Lo que pasa es que ella necesita poner de su parte y decir, Señor, aquí estoy, me niego a mí mismo, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, Dios no puede obedecer por nosotros. Primero de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, eso se lo estaban hablando a Saúl, desobediente, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey, le dijeron a Saúl, y Dios lo desechó por desobediente. Si la obediencia fuera responsabilidad de Dios, entonces Dios está siendo muy injusto con Saúl en este pasaje. Número 5, Dios no puede testificar por nosotros. Lo hablé al principio ahí. Señor, que los cristianos testifiquen. No, nos toca a nosotros. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que le toca hacer a Dios es llenarnos de su Espíritu Santo, darnos la capacidad, el poder que necesitamos para ir a testificar. Puede pedir eso, usted sí lo puede pedir, Señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu poder, porque voy a ir. Pero nos toca a nosotros ir. Número 6, Dios no puede escoger y decidir por nosotros. Señor, haz que yo escoja y decida bien. No, es que siempre la decisión, el libre albedrío, el Señor nos lo dio para que nosotros sepamos usarlo. Por supuesto, usted necesita tener la palabra de Dios, conocer a Dios para que sepa escoger bien. Josué 24, 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Yo decido, yo me propongo, dice Josué, servir al Señor. Así es que son cosas que usted se tiene que proponer. Dios no las va a hacer por usted. Por eso le llamamos los Dios no puede en la Biblia. ¿Ven? Y entonces se dan cuenta cuántas oraciones mal hechas hacemos. ¿Cuánto estamos orando mal? ¿O cuánto nos estamos quitando el tiro? Como dice doña Norma, es quitarse el tiro y dejarle la responsabilidad a Dios de algo que me toca hacer a mí. Dios no puede, este es el 7, Dios no puede adorar por nosotros. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Jesús estaba convencido de que le tocaba a Él adorar, y a quién tenía que adorar. A Dios, solo a Dios. Lo que pasa es que cuando ya nos metemos en la desobediencia, terminamos postrados delante de Satanás, sin darnos cuenta, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad del diablo. Porque todo el pecado o toda práctica pecaminosa, lo que sea, adulterio, fornicación, robo, lujuria, vicios, lo que sea, cualquier vicio que ustedes imaginen, todo eso es estar postrado adorando a Satanás. Pero cuando yo soy obediente, empiezo a adorar a Dios. Número 8, Dios no puede orar por nosotros, ya que estamos hablando de oración. Haz que yo ore. Haz que yo ore. Jesús dijo en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es la responsabilidad de nosotros, orar siempre sin desmayar. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos toca a nosotros orar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es responsabilidad del hombre, Dios no lo puede hacer por nosotros. En algunos momentos Jesús oró por nosotros cuando estaba aquí en la tierra. Y ahora lo que puede hacer el Señor es, cuando nosotros vamos delante de Él al trono de la gracia, intercede por nosotros. Cuando llegamos nosotros pidiendo socorro,
Pero tenemos que ir a orar primero y buscar su socorro delante del trono de la gracia de Dios. Número 9, Dios no puede tener paciencia por nosotros. Señor, dame paciencia. Las mujeres son las que se ríen más, no sé por qué. Señor, dame paciencia. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces no se extrañe de las cosas que nos suceden a todos, porque es para formar nuestra paciencia. Porque somos todos impacientes. Todos somos impacientes. Y lamentablemente lo digo en buena forma, lamentablemente para nosotros, tenemos un Dios que es paciente. A Él no le urge nada, no le precisa nada a Dios. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. La Biblia dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Dios cocina con leña, hermanos, no como usted, como nos compartía Raúl el miércoles en el culto del miércoles. Hermanos, hay culto los miércoles aquí en la iglesia, a las 7:30 de la noche. Nos compartía Raúl que los 3 minutos y medio más largos de la vida de él son cada día a la hora del almuerzo, cuando meten la comida en el microondas. Los 3 minutos y medio más largos. ¿Sí o no? Que a usted se le hace largo 1 minuto en el microondas. O solo a mí y solo a Raúl. No. Uno dice, algo tiene este aparato, va muy despacio. Sí. Pero Dios no es así. Usted sabe que todo lo que es de microondas y rápido no sirve. O sea, no sabe, no tiene sustento. No es lo mismo un arroz hecho en una cocina de leña que un arroz hecho en el microondas. Ahí no sabe igual, ni va a durar igual, ni nada. Pues Dios usa cocina de leña, hermanos, para que sepamos eso. Entonces, la tribulación la usa el Señor para formar nuestra paciencia. Santiago 1:2 dice también, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes se gozan cuando están en diversas pruebas? Dígame usted. Ay, mamá. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque también dice la carta a los Hebreos, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Porque muchos perdemos las promesas de Dios por impacientes. Nos casamos con quien no tenemos que casarnos, nos juntamos en negocios con quien no tenemos que meternos en negocios, nos renunciamos a los trabajos por falta de paciencia, porque todavía no era el tiempo, etcétera, tanta cosa. Compramos cosas que no tenemos que comprar por falta de paciencia. Nos enredamos, metemos las dos de andar por impacientes, porque queremos todo ya. Bueno, 10. Dios no se puede arrepentir por nosotros. Señor, haz que yo me arrepienta. O Señor, haz que fulanito se arrepienta. O fulanita. Hermanos, si va a orar por alguien, entrégueselo al Señor y dígale, Señor, trata con él o trata con ella. Señor, ahí te lo pongo, ahí te lo entrego. Y ore todos los días para que el Señor trate y para que el Señor trate. Pero le toca a esa persona arrepentirse, él o ella, quien sean. Eso es personal. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie puede recibir perdón de pecados y menos el Espíritu Santo si no se arrepiente primero. Si usted cree que hoy está aquí en la iglesia y que Dios le va a dar el Espíritu Santo y que Dios le va a ayudar en todas las cosas que usted necesita que le ayude, pero usted anda en pecado y no se arrepiente de eso, lo siento mucho. Dios no le va a bendecir, ni Dios le va a dar lo que usted quiere, porque mientras usted ande en desobediencia, Dios no puede bendecir. Iría en contra de su naturaleza, porque Dios es santo. Te estaría premiando por algo que Dios no aprueba. Y así somos los cristianos.
la mayoría. Bueno, voy adelante aquí, punto número 11. Dios no puede ser sabio por nosotros. La sabiduría viene por la palabra. En Salmo 119, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es la palabra de Dios. Entonces, si usted necesita que alguien se convierta, necesita la palabra, y que usted le dé la palabra, y que le hable la palabra, o que lea la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ay, yo soy muy sencillo, pastor. Yo con costos llegué a segundo grado de la escuela. No importa. Primero, si ni siquiera fue a materno. Dios no depende de eso para darle sabiduría. La sabiduría viene cuando usted humildemente se la pide a Dios. Si alguno necesita sabiduría, dice la carta a Santiago, capítulo 1, no está ahí, pídasela a Dios, pero pida con fe. Pero acérquese a la palabra, porque en la palabra está la sabiduría de Dios para nosotros. Yo cuando me convertí a Cristo, los primeros días, seguramente, no me acuerdo muy bien, pero yo leí el pasaje que Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Yo creí que le había llegado así como un rayo. Salomón era tontico y de un momento a otro era muy vivo. Y así quería que me llegara a mí la sabiduría. Yo le pedía a Dios así. Y no. Para nosotros los cristianos la sabiduría va ahí en aumento. Conforme nos acercamos más a Dios, vamos siendo más sabios y más sabios, menos tontos. Para que nos entendamos. Bueno, más smart, digo aquel. Ok. Dios no puede ser diligente por nosotros. Le toca a usted. Señor, hazme diligente. No, le toca a usted. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza no se la va a quitar Dios. Le toca a usted entregarle eso al Señor. La pereza, para que usted se ponga las pilas y sea diligente delante de Dios y delante de la gente también. Qué pereza que le tengan a uno color de perezoso. Qué feo que le tengan a uno color de vago, de que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, de que está preocupado pero por el mínimo esfuerzo. Que en la lápida cuando usted se muera le pongan ahí: aquí continúa descansando fulanito de tal. Que cuando canta el himno dice: vivan siempre y la paz. Así hay gente perezosa, pero Dios no va a poder. Si usted le pide: Señor, que se me quite la pereza, no, póngale. La pereza se quita, ¿sabe cómo? Trabajando. Ok, son 15, voy por el 14. Dios no puede acercarse al lugar santísimo por nosotros. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos. Le toca a usted acercarse al trono de la gracia. O sea, hermanos, es que ya lo más difícil lo hizo Jesús. Ya lo que nosotros no podíamos hacer, lo vino a hacer Él. No podíamos llegar a la casa de Dios de ninguna forma. Entonces Jesús tuvo que venir a este mundo a hacerse hombre como nosotros, para agarrarnos de la manita y decirnos: venga mi chiquito, yo le voy a enseñar. Y murió por nuestros pecados para que a través de su sacrificio podamos llegar al trono de la gracia de Dios a través de su sacrificio. Y aún así no queremos acercarnos. Bueno, no le toca a Dios, ya Dios lo hizo. 15. Dios no puede hacer más para que lo amemos. Ahí está ese más con mayúscula.
Dios no puede hacer más para que lo amemos. Nadie puede decir, Señor, muéstrame tu amor. Es que yo no sé si Dios me ama. Es que yo no siento que Dios me ame. O qué sé yo, cosas como esa. No me gusta mucho cuando oigo testimonios que alguien dice, Señor, si tú existes, tal y tal cosa. Y aún así Dios tiene misericordia y se manifiesta. ¿Quiénes somos nosotros para tentar a Dios o retar a Dios para que nos demuestre si existe o no existe? No tiene que ni salir a la calle para ver que Dios existe. Véase en un espejo y ya se da cuenta que Dios existe. Póngase aquí el dedo en el pulso y póngase a pensar un ratito, un minuto mientras cuenta las pulsaciones y se da cuenta de que Dios existe. Bueno, y salga en las noches a ver el firmamento y se va a dar cuenta. Vea el sol, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no podemos pedirle al Señor Jesús o a Dios el Padre que nos muestre su amor. Dios nos dice, mire la cruz, ¿qué más quiere? La mayor muestra del amor de Dios es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué podemos pedir más. O sea, si alguien se enoja porque no tiene unos zapatos nuevos en Navidad y le enoja eso, es que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Simplemente estaba hablando de unos zapatos o cualquier otra tontera como un celular o lo que sea, un carro, no sé, lo que sea que usted no tenga y otros tienen. Si se enoja por eso, es que no conoce a Dios. Porque el que tiene a Cristo debería entender que lo tiene todo. El que tiene a Cristo ya lo tiene todo. Dios nos entregó a lo más preciado, al tesoro más grande que puede existir, su propio Hijo, muriendo en la cruz para que a través de Él tengamos vida eterna y todas las cosas. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es. Todos esos Dios no puede, es porque Dios quiere que cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de orar. Recuerden, su oración va a ser eficaz cuando deje de usarla como un sustituto para su obediencia. Dios nos manda que oremos, pero si usted ora y no obedece, ¿para qué sirve la oración? De nada sirve. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, muchos de nosotros. No hay respuesta a las oraciones, pero entonces hay que examinar por qué es. ¿Qué es lo que anda mal? Que no hay respuesta a esa oración. ¿En qué no estoy siendo obediente a Dios? ¿En qué me estoy resistiendo todos los días a Dios? Entonces Dios va a poder hacer su obra. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos instruyes a través de tu palabra. Y aunque tú eres todopoderoso, Señor, voluntariamente te niegas a hacer cosas. No es que no puedas, sino que por tu soberanía y por tu libre voluntad hay cosas que no quieres hacer, Señor, porque quieres enseñarnos, como un buen padre enseña a sus hijos. Así, Señor Jesús, delante de ti, Señor, queremos esta mañana darte el lugar a ti, Señor, para que sigas haciendo tu obra, Señor. Dígale así personalmente, dígale, para que tú sigas haciendo tu obra en mí.
Yo quiero perdonar, Señor. Y me toca a mí perdonar, ahora lo entiendo, Señor. Sé, Señor, también que el amor tuyo ha sido derramado en mi corazón y que no hay pretexto para que yo no muestre amor ni ame a los demás, porque ya me diste el amor. Yo tengo que ponerlo en práctica, Señor. También, Señor, ahora sé que tengo una medida de fe en mí, incluso desde que nací, porque la fe es un don de Dios. Como cualquier otra cosa que tengamos, tú nos capacitaste con fe y yo quiero creer, Señor, y decido creer. Y sé que no te toca a ti, Señor, darme fe, porque ya me la diste. Quiero acercarme a tu palabra para que mi fe crezca cada vez más, Señor. Señor, entiendo que tú no puedes hacer nada para que yo sea obediente. Lo más que puedes hacer es darme tu palabra y ver en qué tengo que ser obediente y mostrarme en qué necesito cambiar, Señor. Pero me toca a mí cambiar, Señor. Señor, y estoy consciente de que también necesito hablar tu palabra, pero me toca a mí hacerlo. También entiendo, Señor Dios, que las decisiones que he tomado, no puedo responsabilizarte a ti, Señor, de esas malas decisiones. Pero, Señor, necesito, Señor, decirte en esta mañana, Señor, que quiero acercarme más a ti para ser más sabio al tomar decisiones. Quiero adorarte, Señor. Quiero acercarme para adorarte con mi vida y con mi ser. Quiero acercarme a ti para orar cada día, Señor, porque tu palabra me insta a que ore. Señor, y también me someto a ti, Señor, para que la paciencia tuya sea formada en mí, Señor, a través de las cosas que pase todos los días. Y también entiendo, Señor, que necesito arrepentirme de cosas que todavía no me he arrepentido, Señor, y que a ti no te toca arrepentirse por mí, Señor. Señor Dios, en el nombre de Jesús, quiero poner por obra la sabiduría que me has dado, Señor, y a través de tu palabra crecer en sabiduría, Señor. Y quiero, Señor, dejar la pereza, Señor, dejar toda vagancia, Señor, en el nombre de Jesús, y servirte y seguirte, Señor. Decido santificarme, Señor, delante de ti, porque tú me has llamado, Señor, a santificarme, Señor, también. Todos los días quiero volverme a ti, Señor, y ser un templo digno de ti, y acercarme al lugar santísimo para buscar, Señor Dios, socorro, Señor, y misericordia cuando lo necesite, y la gracia tuya. Y, Señor, ahora entiendo también que ya no puedes amarme más, que no puedo hacer nada para que me ames más, ni puedo dejar de hacer nada para que me ames menos, Señor. Siempre me amarás. Y gracias porque el amor tuyo me lo mostraste en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús te pido perdón si en alguna de estas cosas te he ofendido, Señor. Si alguien tiene que pedir perdón por eso, dígale al Señor, te pido perdón. Si te he ofendido, Señor, con mi actitud, con mi forma de actuar, de ser, de hablar, o lo que no he hecho, los pecados de omisión que he tenido, o sea, pecados porque no he hecho cosas que tenía que hacer y no las hice, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Yo quiero ser un hijo o una hija obediente para ti, Señor. No más obediente, sino obediente. Obediente, siempre obediente, Señor. Como a ti, como tú lo mandas o como tú quieres que lo hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Delante de ti, Señor, estoy esta mañana dándote gracias por el regalo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñanos a orar, Señor, cada día más. Amén.